tiempo que tenemos que dedicar ahora para conversar con Fernando Tuesta, profesor universitario, analista político, experto en temas electorales, ex jefe de la OMPE. ¿Cómo está, Fernando? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Carlos? Gracias a ti. Te hemos invitado esta tarde para hablar de la nueva norma que de alguna manera fiscaliza o controla o regula, toma tú la palabra que quieras, el tema de los revocadores. ¿Qué tiene de nuevo esta ley con respecto a los revocadores? Esta es una modificatoria de la ley 26300 del año 95, perdón, que ya tiene 20 años y que, producto de la realidad y del esfuerzo de los organismos electorales, el Parlamento ha modificado artículos de la ley. Okay. Quizá esta no sea la más importante. La más importante es haber retirado lo que era el incentivo mayor para los revocadores. ¿Cuál era el incentivo mayor? La captura del municipio. ¿De qué manera? Y vamos a ponerlo el ejemplo de Lima. Por favor. Lima tiene 40 miembros del consejo, que incluye un alcalde y 39 regidores. En principio, lo que se solicitaba por las críticas que se sostenía, que había que revocar a la alcaldesa Susana Villarán, ¿no? Sin embargo, los revocadores lo que hicieron era solicitar la revocatoria de todos, los 40. Y uno se preguntaba, ¿por qué los 40? Uno podría decir, bueno, es que si es que revocan a Susana Villarán, ahora subiría lo segundo y sería, digamos, más de lo mismo. Okay. Bueno, pero entonces la segunda pregunta sería, revoquemos solo a la bancada de Susana Villarán. Y listo. ¿No? Y listo. Pero pueden decir, no, es que hay algunos que no jugaron el papel, digamos, adecuado, que habría que jugar la oposición. Ya, pero no todos. Y sin embargo fue todos. Y esto en realidad tenía una decisión política clara, que, digamos, el ciudadano de a pie no conoce, ¿no? Que es que la norma señalaba que si es que tú revocas a 1/3 del Consejo Municipal, hay nuevas elecciones municipales donde se eligen autoridades para que completen el periodo. Okay. ¿Qué pasó? Lo que tuvimos es que al revocar 40, tú tienes obviamente la mayor posibilidad, tienes una mayor posibilidad de revocar 1/3. Si hubieras querido revocar solo a Susana Villarán, pues no había nuevas elecciones municipales, sino, repito, el siguiente, así sucesivamente. Entonces, con 40, bastaba que tú revoques, digamos, 15, incluso solo de las listas de Susana Villarán, 15, y había nuevas elecciones municipales. Bueno, el hecho fue que se revocaron, no a Susana Villarán, sino se revocó a todos sus regidores menos uno. Sí, es verdad. Pero tuvo que realizarse nuevas elecciones municipales porque así señalaba la ley. ¿Qué ocurrió? La gente casi no quería ir a votar, ¿recuerdas tú? Eso fue en noviembre del año 2003, todo el mundo decía, esta es la elección más absurda porque había que, en realidad, reemplazar a 14 regidores. Así es, era un absurdo. Era un absurdo, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo? La propuesta de los organismos electorales es la siguiente: no hay nuevas elecciones municipales. ¿Qué quiere decir? Si se revoca al alcalde, sube el siguiente. Claro. O sea, ¿por qué el siguiente? ¿Y por qué es tan difícil revocar a un regidor? Y uno podría hacerse la pregunta en aquella época de las revocatorias. ¿Qué función cumple el regidor? El regidor no tiene una función ejecutiva. El regidor es parte del consejo que tiene una función fiscalizadora y aparte municipal, ¿no? Bueno, Pablo ha sido por ejemplo, no, Pablo felizmente no fue revocado, pero fue revocado incluso uno de los que su partido estaba a favor de la revocatoria, que fue el propio hijo de Luis Castañeda Alonso. Su hijo fue revocado. Sí, claro. Entonces es un contrasentido, pero tenía que ver con este cálculo político. Ahora, si un alcalde es revocado, sube el siguiente y no hay elecciones. Completa el mandato. Ese es lo más importante de la ley. Lo segundo más importante. ¿Y el tema de las cuentas, importante o no? Ya, pero vamos a lo segundo más importante. Lo segundo más importante, y bajo este juego de uno no sabe para quién trabaja, es que para el año 2013 la ley sostenía que para tú solicitar una revocatoria tenías que recoger 1/4 de las firmas de todo el padrón, 25%.
de la circunscripción Así donde es. vas a solicitar. Así es. Entonces, pero hasta un techo de 400.000. Vale decir, si es que tú tenías un electorado de 1.000, tenías que recoger 250 firmas. Así sucesivamente, pero hasta 400.000. El tema es que el único lugar donde 400.000 es un techo es Lima. Claro. ¿Cuánto representaba 400.000 del total del electorado de Lima? El 6.7. Claro. O sea, al resto se le pedía 25.000, pero a Lima el Se le pedía el 6.7, 6%, claro. ¿no? Por más que, obviamente, ¿cuánto era el es un montón, de acuerdo. Ya, pero, ahora, ¿qué ha ocurrido? Se ha eliminado ese tope. O sea, si es que se quiere revocar al alcalde Castañeda, se tiene que conseguir poco menos de 2 millones. Casi un imposible. Una tarea muy difícil. Una tarea muy difícil. Entonces, quienes estuvimos a favor y de alguna manera hemos colaborado para este cambio de la ley, no es que, como algunos creían, era para favorecer a Susana Viera, sino por el contrario, quien ha sido favorecido y será favorecido es el actual alcalde. Claro. Porque algunos que dicen todo lo que está pasando en Lima merece en su momento pasar pues por las horcas de la revocatoria, ¿no? Y eso no va a ser así. De acuerdo. Y viene lo de las cuentas. lo de las Porque cuentas. ahora el revocador debe presentar sus cuentas, pero también el que va a ser revocado, ¿no es cierto? Sí, ahí es un tanto más difícil, te digo con toda ¿Por qué? sinceridad. Por lo siguiente, por ejemplo, quien firma la revocatoria la vez pasada no era el señor Marco Tulio Gutiérrez, sino era otra persona. Esa persona puede solicitar la revocatoria y puede quedar sentado en su casa. El resto puede hacer el trabajo. Él no es una organización jerarquizada, no es un partido, no hay miembros, hay probablemente colaboradores ocasionales. Esto no quiere decir que quizá haya un mínimo, alguien que maneje todo esto, pero no necesariamente tiene que aparecer. Y no da la cara, dices tú. No dar la cara, y además es bien fácil no dar la cara. Ok. Por ejemplo, acá en este barrio todos podrían sacar una pancarta, señalando que están a favor de la revocatoria. Yo no me puedo hacer responsable de todo lo que ahí se gasta. ¿Te das cuenta? O sea, efectivamente, los revocadores, los que estuvieron a favor de la revocatoria, incluso los que estuvieron también en contra, podían generar actitudes participativas de la gente y haciéndolo por su cuenta y riesgo. Por ejemplo, a nivel de las redes sociales dijeron, hagan todo por hacer campaña a favor del sí, otros hagan toda la campaña para apoyar el no. ¿Cómo controlas a la gente? No hay manera. No, pues claro. No hay manera. Ahora, es cierto que hay algunos aspectos sí que tú puedes relacionar. De repente, si sacas un spot, claramente tú puedes decir, oye, ese spot lo pagó fulano de tal. Claro, ahí es reconocible. Ya reconocible, pero de repente ni siquiera es del entorno, ¿no? O sea, yo soy el alcalde, y tú consideras que no me debes revocar, y entonces tú dices, ya que yo me pongo por mi cuenta y riesgo, pongo un spot y se acabó, una cuña radial, etcétera, ¿no? Porque se ha hecho en realidad el tema del financiamiento un tema central. No digo que no sea importante, es importante, pero más importante es a través de los partidos, y creo que esa ha sido la idea de fondo. Como se discutía en el Perú también el tema de dónde salen los recursos de los políticos, etcétera, dijeron, esto hay que trasladarlo al tema de la revocatoria. Es más, yo no creo que vuelva a haber revocatoria en Lima. No creo que vaya a partir de esto. A partir de esto no va a haber revocatoria en Lima. A lo más habrá revocatoria donde siempre ha habido en Lima. ¿Cuáles son? Distritos muy pequeños, claro. Distritos balnearios. Claro. Ahí habrá revocatoria. Pero ¿cuánto es los costos de la campaña revocatoria en esos sitios? Es relativamente bajo. Pero Fernando, en términos generales, ¿estos cambios a la norma mantienen el espíritu de la revocatoria, de la fiscalización a las autoridades? A ver, yo creo que es un avance, definitivamente. Por ejemplo, ya no va a haber 2 años de revocatoria, sino va a ser una fecha. Porque el tema es que antes, y mira cómo era utilizado políticamente, podías comprar casi el mismo día que se instalaba el Consejo. Claro. Entonces, alguien puede sostener de manera, digamos, razonada, que tú puedas querer revocar
a un alcalde cuando ni siquiera cumple, digamos, un mínimo de tiempo. Por ejemplo, se le critica al alcalde Castañeda, no tiene 3 meses. Entonces, realmente una ciudad, un municipio general puede generar, digamos, activar una revocatoria, no hay forma. Ahora, yo digo, no hay revocatoria en Lima. Como no lo hubo, salvo Lima, en ninguna, salvo 3 casos, provincia del Perú. No hubo en ningún caso provincia capital de departamento. Sí, claro. Ahora, claro que él pudo haber hecho el efecto Lima, ¿no? Algo así como, si Lima pudo, ¿por qué nosotros? Claro. No. Y ahí hay varios revocadores por delivery, ¿no? Entonces irán a provincias a hacer su trabajo, ¿no? Eso va a haber. Claro. Pero yo creo que lo que se ha salvado es este mecanismo que, visto solo por un lado, aquel que tiene derecho, aquel que participativo, mirarlo por el otro lado, que es que no ha dado mejora en la calidad de la democracia. Nuevamente, quitemos Lima, sino en todo lo que ha habido en el resto del Perú. En el resto del Perú se han revocado más de 1000 autoridades. Quédate con esa idea, Fernando, que me tengo en vivo, con el presidente de la República. Declara el presidente en tu mano. No pueden perdonar el éxito o el trabajo de otras personas, y más cuando se trata de una mujer. Yo creo que todavía falta cambiar, abrir mentalidades, abrir corazones y entender el trabajo desinteresado de las personas, ¿no? Más aún cuando no son funcionarios públicos. Yo creo que lo que hay que ahora hacer es mirar hacia adelante y seguir trabajando con generosidad, y creo que el pueblo al final pasa la factura a las personas que solo saben insultar, solo saben agredir a las mujeres sin tener ningún fundamento, simplemente por obediencias o consignas políticas o intereses subalternos. A mí me parece que eso tiene que cambiar. Probablemente no será de la noche a la mañana, pero poco a poco yo creo que el Perú va a cambiar. Ok, presidente, muchas gracias. Dejamos con el recorrido en estos momentos. El jefe de Estado se dirige hacia... Presidente de la República, en defensa nuevamente de la primera dama Nadine Heredia. Perdóname, Fernando, pero tenemos que ir con estas declaraciones. ¿Sostenías la idea entonces que Lima no crees tú que vuelva a vivir un proceso revocatorio? Ya finalmente, para ir cerrando esta conversación. Sí, la idea es que la experiencia de 16 años de revocatoria, lo que ha producido que nuestro país sea el país de mayor número de revocatorias en el mundo. No existe otro país en el mundo. Para empezar, no existe revocatorias en la mayoría de países del mundo. Ni siquiera en la mayoría de los países de América. Existen incontados estados en Estados Unidos, existen Venezuela, Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, y es más, salvo Colombia en unos cuantos casos, son los únicos países donde se efectivizó la revocatoria fue acá en el Perú. Y por esta ley, este marco jurídico, que fue aprovechado por aquellos quienes querían en realidad y habían perdido las elecciones, claro, fueron los que activaron revocatoria. Y siempre hay un pretexto posible, siempre hay un pretexto, como lo que se quiso hacer también acá en Lima. Pero felizmente ha habido una modificación, yo creo que para bien. Para bien. Fernando, muchas gracias. No, gracias a ti, Carlos. Gracias por estar con nosotros. Fernando, tú estás Soldevilla, experto en temas electorales, has estado con nosotros en vivo. Hacemos una pausa.